La historia es una ciencia. La sorprendente verdad que no te contaron. ¿Alguna vez te preguntaste cómo sabemos lo que pasó hace miles de años? Sin cámaras, sin testigos vivos, sin redes sociales que lo documenten todo. Pues la respuesta te va a sorprender. La historia no camina sola. Detrás de cada hallazgo, de cada teoría, de cada línea escrita en nuestros libros, hay un ejército silencioso de ciencias trabajando en conjunto. Hoy en Aula Media te cuento por qué la historia es una ciencia interdisciplinaria y que otras disciplinas ayudan a reconstruir el pasado como si fueran piezas de un gran rompecabezas. La historia, ciencia o relato. Hay quienes piensan que la historia es solo una colección de cuentos del pasado, pero no. La historia es una ciencia, porque investiga, formula hipótesis, prueba fuentes y saca conclusiones. Eso sí, es una ciencia muy especial. No puede hacer experimentos en laboratorios, no puede retroceder en el tiempo para ver qué pasó. Entonces, ¿cómo trabaja? Con ayuda. Aquí entra en juego un concepto clave: la interdisciplinariedad. Esto significa que la historia necesita apoyarse en otras ciencias para entender el pasado con precisión, porque los restos del pasado no hablan por sí solos. Hay que saber leerlos, medirlos, fecharlos, interpretarlos. Las ciencias que colaboran con la historia. La historia conversa con muchas ciencias sociales, como la economía, la sociología, la geografía y la ciencia política. ¿Cómo? La economía nos ayuda a esto, a entender las crisis, los intercambios, los sistemas de producción y el valor de las cosas en distintas épocas. La sociología nos permite ver cómo vivía la gente común, sus costumbres, sus relaciones, sus luchas. La geografía es fundamental para ubicar los hechos en el espacio. ¿Dónde ocurrió esto? ¿Por qué allí? ¿Cómo influyó el clima o el relieve? Y la ciencia política ayuda a analizar cómo se organizaban los gobiernos, los estados, las leyes, los conflictos de poder. Estas disciplinas no solo aportan datos, aportan miradas. Sin ellas, la historia estaría incompleta. Disciplinas auxiliares. Pero además de esas ciencias sociales, la historia cuenta con disciplinas auxiliares que trabajan como herramientas especializadas. Te presento a las más importantes. Geología. Puede sonar raro, pero sí. La geología ayuda a los historiadores. Estudia las capas del suelo, las formaciones rocosas y los procesos terrestres. Así, cuando se descubre un objeto enterrado, la geología puede decirnos cuántos siglos tiene la capa donde estaba. Es como leer los estratos del tiempo. Arqueología. Esta es más conocida. La arqueología estudia los restos materiales que dejaron las sociedades del pasado: cerámicas, herramientas, tumbas, ciudades. Pero no se trata solo de excavar, se trata de interpretar. Una vasija rota puede revelar cómo comían, qué creían o con quién comerciaban. Numismática. ¿Te has detenido a mirar una moneda antigua? La numismática se dedica al estudio de monedas y medallas. Las monedas son pequeñas enciclopedias. Nos dicen quién gobernaba, qué valor tenía el dinero, qué símbolos se usaban, qué imperios existían. Epigrafía. ¿Te suenan las inscripciones en piedra de civilizaciones antiguas? La epigrafía las estudia. No es solo traducir textos antiguos, es descifrar contextos. ¿Para qué se escribía en piedra? ¿Qué quería comunicar una civilización tallando un mensaje en un templo o un obelisco? Paleografía. Muy relacionada con la anterior, la paleografía estudia los manuscritos antiguos, examina la forma de las letras, los materiales de escritura, los estilos. Gracias a esta ciencia, podemos leer documentos medievales, códices y cartas que hoy serían totalmente ininteligibles. Paleontología. Aunque muchos la asocian solo con dinosaurios,
La paleontología también colabora con la historia humana. Estudia restos fósiles, huesos, dientes, huellas, que ayudan a entender la evolución de nuestra especie y cómo vivían los primeros humanos. Un caso real. ¿Cómo sabemos todo esto? Vamos con un ejemplo. La ciudad de Pompeya, enterrada por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, permaneció congelada en el tiempo. La arqueología sacó a la luz casas, calles, cuerpos y frescos. La geología explicó cómo el volcán destruyó la ciudad. La epigrafía descifró los grafitis en las paredes. Algunos eran anuncios o chismes. La paleografía permitió leer documentos recuperados. La historia unió todos esos elementos y reconstruyó la vida cotidiana de una ciudad romana. Este es el poder del trabajo interdisciplinario. Nadie reconstruye el pasado solo. ¿Por qué importa todo esto hoy? Puede que digas, ok, suena interesante, pero ¿para qué me sirve saberlo hoy? Porque entender que la historia es una ciencia interdisciplinaria nos enseña a pensar mejor. Nos muestra que la verdad no se encuentra en una sola fuente, que todo conocimiento se construye en equipo, desde diferentes ángulos, y también nos recuerda algo esencial, que el pasado no es una historia estática, sino una búsqueda constante, una investigación que se renueva con cada descubrimiento. Así que, la próxima vez que veas una ruina, una moneda antigua o una carta vieja, piensa, detrás de eso hay ciencia, método, curiosidad y muchas disciplinas trabajando juntas. Porque la historia no es solo recordar el pasado, es entenderlo. Y para entenderlo bien, hace falta algo más que libros y fechas. Hace falta un equipo interdisciplinario que escuche lo que el tiempo dejó atrás. Si te gustó este video, suscríbete a Aula Media, activa la campanita y déjame un comentario. ¿Qué disciplina te sorprendió más? Nos vemos en el próximo video donde seguiremos viajando al pasado para entender mejor nuestro presente.